Buenas noches y bienvenidos un episodio más a La Luz del Pasillo. Esta noche tenemos un tema bastante apasionante y además que a muchas personas siempre se le pregunta qué es lo que puede ocurrir en una experiencia ante la muerte. Pero antes de empezar todo, vamos a encender ya la luz del pasillo. Generalmente, la experiencia cercana a la muerte es una experiencia generalmente lúcida. Son de las que muchas de las personas han tenido testimonios, e incluso médicos, donde hay personas que le han contado cosas que han tenido que ver con la muerte. Por eso vamos a tratar este tema, y un tema bastante que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre después cuando llega la muerte, ¿no? ¿Hay otra vida? ¿Existen vidas después de la muerte? Eso se lo han preguntado muchos científicos, se lo han preguntado muchas de las personas que incluso creen un poco más en una otra vida. No es solo la muerte y ahí se termina todo. También por creencias, hay muchas religiones que creen que en este caso después de la muerte hay una reencarnación, hay algo interesante como es volver a vivir de nuevo, o vivimos en otra fase del universo donde la gente puede regresar otra vez a una vida más placentera o una vida eterna. Pero para contar esto y profundizar bien en estos casos, tenemos ya aquí con nosotros nuestros compañeros Olga Hernández, buenas noches, y Chencho Ríos. Muy buenas, Frank. Bueno, ellos son los que se van a encargar de darnos información referente a estos casos, ¿no? Esas experiencias cercanas a la muerte. Sé que mucha gente se pregunta qué ocurre después de la muerte. ¿Tememos a la muerte? ¿Debemos temer a la muerte? Hay muchísimas preguntas que vamos a intentar de alguna manera de llegar a alguna conclusión y tener algo de claridad referente a este caso. Muchas veces los casos de personas que confiesan de haber tenido esa experiencia le dan miedo a contarlo, porque le pueden decir que no está muy bien de la cabeza, evidentemente, ¿no? Pero, sin embargo, científicos, médicos, psiquiatras, dicen totalmente lo contrario. Para eso vamos a profundizar en casos que han ocurrido y a psicólogos y a especialistas en la medicina o en la ciencia, donde ellos creen que estos casos pueden ser realidad. En ello se han escrito libros como Vida después de la vida, o una cosa así, que es del psiquiatra Moody, Raymond Moody, y de ello hablaremos un poco de todo. Pero ante todo voy a entrar en tertulia con nuestros compañeros, ya porque realmente quien trae mejor información son los dos. Yo nada más que me dedico a escuchar y aprender sobre lo que traen ellos. De todas formas, hay una persona singular en este tipo de casos, que son quien hace las estadísticas de que estas personas están o dicen la verdad referente a estos casos. Según dicen, que hay casi un 17% de personas que mueren o han tenido esa experiencia cerca de la muerte, que luego han regresado y han contado esta historia. Pero qué mejor que Olga y Chencho nos dé un poco más de información referente a cómo nace todo y por qué se estudia estos casos. Por ejemplo, Olga, ¿qué crees tú qué es lo que es la experiencia cercana a la muerte? La experiencia cercana a la muerte, lo que llamamos ECM, pues es una circunstancia que relatan personas que han estado o clínicamente muertas o muy cercanas a la muerte y han resucitado, han vuelto.
Entonces, cuentan qué es lo que ha pasado ahí, qué es en ese lapso de tiempo donde se las daba por muertas, qué es lo que han experimentado. Entonces, hay muchísimos casos y todos coinciden en la mayoría de las experiencias estas en cosas que han vivido ellos. Claro. Eso es una experiencia cercana a la muerte. Claro, porque por ejemplo, si empezamos a hablar de Grayson o de Stevenson, ¿no? Tenemos una referencia sobre ellos, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, Chencho ha tenido en su librería esos volúmenes de estos señores psiquiatras y científicos. He tenido sobre todo cositas sobre Moody. De hecho, hace poco, lo refería antes de entrar en plató, vendimos uno que era súper extraño, que se llamaba Risa después de la risa. Curioso, muy curioso. Muy curioso. Y eso lo vendimos hace 3 o 4 días. Lo que es, hombre, muchas veces uno se queda con la sensación de que va a sonar raro, pero después de escuchar lo que dicen todos estos señores, a uno le entran ganas de morirse. Sí, la verdad. Porque, por Dios, vamos, una cosa, todos normalmente coinciden en lo mismo. Llega el momento en que cuando se mueren salen del cuerpo, desde fuera se ven, normalmente como volando, se van dirigiendo hacia un túnel, el túnel es oscuro, al final hay un punto de luz y en ese punto de luz hay personas esperándole. Pueden ser familiares, pueden ser amigos o pueden ser entes de luz, pero maravillosos. Dolor, no sienten dolor ninguno. Lo que sienten es alegría, sienten, de hecho dicen que una experiencia irrepetible, y muchos de ellos dicen que les cuesta trabajo volver al cuerpo, que por ello se quedarían allí. Yo creo que también me quedaría allí. Vamos. O sea, que sería una muerte placentera, ¿no? En este caso, ¿no? No, una cosa es lo que es... Hay que distinguirlo. Cuando uno se muere, no se siente nada. O se supone que no se siente nada, porque no se sabe. Hombre, hay ciertas personas que dicen eso, que no se siente nada. Pero en el tránsito, antes de morirte, pues según cómo sea tu muerte, lo mismo una muerte dolorosa o una muerte sin dolor, pero una vez que te has muerto ya no se siente nada. Sí, de hecho en los hospitales suelen pasar que hay muchas personas que ven a gente fallecidas antes de morir, ¿no? Entonces, claro, eso también puede dar... familiares que han fallecido, sí, y que les están esperando. Incluso las personas que viven esta experiencia reconocen a seres que no están ya, a familiares, a su madre, su padre, que les están recibiendo. La verdad es que todos con sensación de paz, y luego hay un punto en el que también coinciden, y es que ven pasar toda su vida como una película. Es muy curioso lo que ha hablado también referente al túnel ese con la luz, ¿no? Sí, sí. Es una de lo que más común se habla referente a la muerte, ¿no? Esa luz al final del túnel, ¿no? Yo no sé por qué, pero yo tengo la sensación de que esto de la muerte, los fantasmas, o los espíritus, las almas, o los viajes astrales, o todas estas cosas tienen mucho en común. Van enlazados una cosa con otra, sí, ¿no? Sí, para mí tienen mucho en común y van casi de la mano. A mí me parecen todas experiencias muy parecidas, significativas, que de hecho, hombre, lo que es la muerte y lo que son las almas, pues tienen un algo, ¿no?, en común. Lo que son los viajes astrales, pues talmente no. Se supone que cuando uno hace un viaje astral no se muere, pero sí se separa del cuerpo. Y esa separación del cuerpo a mí me parece como muy parecida a cuando alguien se muere y se sale del cuerpo y después vuelve a entrar, ¿no? Bueno, pues eso vamos a hablar dentro de un momentito. Sí, vale, porque vale. quiero que empecemos hablando de estos científicos que han demostrado que esto puede ser real, ¿no?
Entonces, yo le preguntaría, bueno, el doctor Grayson, que es muy importante, ¿no?, dentro de esta, además de Moody, ¿no?, que es uno de los más primitivos en estos casos. Olga, ¿qué me puede decir de Grayson, ¿no? El doctor Grayson lleva 45 años en esto. Él es psiquiatra y él cuenta que su vida era una vida muy materialista, nada espiritual, una persona científica total. No cabía otra realidad en su vida, ya de familia, ¿no? Y entonces él se hace psiquiatra y empieza a recibir a pacientes y todos, bueno, no todos, y muchos casos coinciden en este tipo de experiencias. Y él lo achaca a una enfermedad mental. Hasta que Raymond Moody en 1975 escribe su libro y él, cuando lo lee, ve que hay una coincidencia muy grande en los pacientes que él recibe que cuentan esas experiencias y en lo que Raymond Moody escribe. Entonces se pone a investigar esto y en cuanto empieza a investigar se encuentra con 1000 casos de momento en la mesa. Y a partir de ahí ya empieza a cambiar su realidad y empieza a ver las cosas de otra manera. Él escribe un libro también que es Vida después de la muerte, donde habla de estas experiencias y además ya ha cambiado su mentalidad. Habla de la empatía con la vida. Habla del arte de vivir, o sea, no solamente de experiencias cercanas a la muerte, habla también del valor de la vida, ¿no? Yo creo que no solo ellos son los que han saltado como los primitivos referentes a esto, porque habrá muchos más doctores y psiquiatras que habrán estudiado estos temas. Lo que pasa, por ejemplo, ponemos el caso de la doctora Luján Comas, que también es nuestra, se puede decir, en buque insignia de España referente a estos casos. Pero, ¿qué podemos hablar de, por ejemplo, yo tengo aquí datos de una estadística que sacaron Grayson y Stevenson en 1980, donde hicieron 78 casos y cada caso tenía algo especial. Por ejemplo, os comento, el 40% sucedió durante una enfermedad, luego el 37% en accidentes traumáticos, el 13% por cirugías y el 7% durante el parto, que me llamó mucho la atención, y luego el 4% por drogas. Cuando ellos hacen este estudio, la mayoría de estos casos llegan a la conclusión de que eran gente que han vuelto a la vida realmente, ¿no? Porque estaban en una situación, no sé, Chencho. Efectivamente, resucitados. Exactamente, son como resucitados, ¿no? Claro. ¿Cómo crees tú, Chencho, que se hace balance, por ejemplo, de estos casos? Por ejemplo, estudiando a cuántas personas, porque... Yo es que las estadísticas para mí no son válidas. No son válidas. Nunca he creído en las estadísticas. Después, aparte también, lo que son casos, tiene que haber muchísimos más de los que se dicen, muchísimos más. Y después lo que tú decías antes de médicos que estudian el tema, tiene que haber habido... Bueno, y personas que a lo mejor no quieren contar lo que está pasando. Claro, pero médicos que hayan investigado con el tema, que hayan visto casos, tiene que haber... Es que sobre todo son los médicos los que reciben estos casos. Claro. O sea, en las emergencias, en cuidados intensivos, es donde más casos ven. O sea, que los médicos son expertos en esto. Claro, son los únicos que son los que hablar reciben, del tema. Claro, y los que yo incluso hay casos de médicos que han vivido una ECM, Sí. Claro, y además en su puesto de trabajo en el hospital. Después, si quieres, te lo cuento. Sí. Me gustaría decirte una cosa de Grayson, y es que él habla de la lucidez terminal, que me parece interesante. Cuando, por ejemplo, él divide lo que es el cerebro y la mente. Él piensa que el cerebro está aquí para un tema de supervivencia y la mente para un tema de sentimiento espiritual. Y habla de la lucidez terminal, por ejemplo, en un enfermo de Alzheimer ya muy avanzado, que no reconoce a su familia, que ya ni habla prácticamente, aparece una lucidez brutal. Conoce a su familia, empieza a hablar, mantiene una coherencia en una conversación. Son como lagunas, ¿no? Que sí, tendrán, ¿no? No,
es una lucidez terminal. Ah, terminal. Entonces la familia se pone muy contenta pensando que hay una recuperación como milagrosa y a las pocas horas esta persona fallece. Es una lucidez terminal, o sea, justo antes de la muerte. Hay muchos casos, por ejemplo, muchísimos casos, además incluso cuando hace un programa de este tipo, pues intenta informarte de muchos casos que ha habido, no aquí en España, sino en todo el mundo. Casos como de estar en una camilla ya en fase terminal y contarte todo lo que está ocurriendo en la zona de incluso de cirugía, cuando están operando y se está viendo cómo lo están operando, que han visto ya casi la muerte. Chencho, eso tiene que ser muy fuerte, ¿no? Verte fuera de tu cuerpo, viendo que te están diciendo que ya se terminó todo. Vamos, yo ya digo, yo nunca me he muerto. Alguna vez me moriré. Claro. Y ya veremos qué pasa. Pero indiscutiblemente, vuelvo a insistir, eso a mí me recuerda mucho a los viajes astrales. Y entonces eso tiene que ser brutal, ¿no? Te separas de tu cuerpo, vas viendo todo lo que ocurre, te ves a ti mismo, vas moviéndote por pasillos, por habitaciones. Inclusive hay personas que inclusive salen del edificio y se dan su vueltecita por ahí, como cualquier cosa, y después vuelven. Tiene que ser una cosa curiosa. Después, aparte, también hay personas que han ido hablando también de que hay ciertos seres que van apareciendo para recogerte, que no son todos familiares. Cuando estás muerto ya. Claro, ¿no? claro. Sí. Cuando Yo, estás muerto. sin embargo, creo que el viaje astral no es cercano a la muerte, es una no experiencia extrasensorial, lo diría. Claro, yo, no es cercano a la muerte, pero sí que te sales del cuerpo. Sí, que coincide en el desdoblamiento, ¿no? Claro, claro. Bueno, y digo yo una pregunta. La visión extracorporal. Digo yo una pregunta. ¿Cómo sabemos que estuve cerca de la muerte? O sea, ¿cómo podemos saber que...? Pues la persona que fallece y tiene o que está muy cerca de la muerte o muerte clínica, sí, no se da cuenta, incluso habla pensando que le están escuchando y ahí es donde dice, algo está pasando, no me están escuchando. Y yo hablo y escucho lo que están diciendo y a mí no me hacen caso. Entonces es cuando empiezan a decir algo está pasando aquí, que yo me siento diferente, estoy en un estado de paz absoluto, la luz, me veo desde arriba y entonces evidentemente ahí es donde dicen... Dejan de sufrir dolores. Claro, claro. Y se dan cuenta, es lo que dice Olga, se dan cuenta de que falla algo. Eso es. Y entonces es cuando caen y dicen... Ven que es el momento final. Sí, la doctora Luján contó una vez que dice que había un médico o una doctora, no me acuerdo quién fue, que ella murió y seguía en el hospital, porque ella decía que ella no había terminado todavía su vida, tenía que seguir curando y seguía, por lo visto, allí dentro del hospital. O sea, cosas muy curiosas, ¿no? Dentro de lo que es la muerte. Bueno, yo es que creo que hay gente que aparte de la experiencia de la que estamos hablando, fallece y no sabe que ha fallecido y se queda como en un estancamiento. Claro. O sea que hay muchos casos así, que el espíritu de la persona permanece allí. Bueno, mira, ahora mismo vamos a ver un pequeño vídeo de un poco de lo que refleja el tema de la experiencia cercana a la muerte. Lo vemos ahora y continuemos con la tertulia. La muerte es un paso más en la vida. Morir es pasar un trance. En esa frontera, quienes lo han vivido explican que se ven en un túnel y van hacia una luz agradable y placentera que les espera al final, y que familiares y amigos ya muertos acompañan en ese paso a quien está a punto de ir al otro lado. Una experiencia cercana a la muerte es la vivencia que muchos humanos han tenido en los momentos previos a dar el paso. Es uno de los misterios más fascinantes y que más desasosiego produce.
es el paso de la vida a la no vida, al menos en la que entendemos como tal los humanos. La muerte está presente en cada momento de la vida. Siempre está muy presente la posibilidad de morir en cualquier momento y que genera temor y ansiedad. Algunas personas que han sido declaradas clínicamente muertas y han vuelto a la vida han descrito sus sensaciones y experiencias durante ese proceso. A esas sensaciones descritas por estos pacientes se le denomina o se le ha denominado experiencia cercana a la muerte, y que son más frecuentes de lo que pudiéramos pensar. A veces los pacientes lo ocultan o se callan por temor a ser calificados de dementes o fantasiosos. Pero existen casos escalofriantes. Muchos hombres y mujeres han visto la luz en el túnel, han sido conscientes de que estaban cruzando un umbral, han experimentado la muerte, pero han regresado antes de dar el paso definitivo. Bueno, ya que hemos continuado con el vídeo, vamos a seguir con lo que estamos comentando. Yo es que tengo muchísimas preguntas por haceros, porque por ejemplo... Pero Fran, yo creo que algo fundamental, hay mucha gente que lo dice, pero no le hacen caso. Hay que ir cambiando el rumbo. Es el momento de ir cambiando el rumbo. Hay que ser más espiritual. Hay Pero que meterse así más por vuelve la adentro. gente que ha tenido esta experiencia, Claro. mucho más espiritual. Claro. Cambia completamente su Pero, vida. claro, pero que tiene que empezar la gente a cambiar desde ya, en vivo, viviendo. Se tiene que volver la gente más espiritual. Poquito a poco tiene que ir dejando Y tener menos miedo a la muerte. Claro. El doctor Grayson decía que cuando se tiene menos miedo a la muerte se vive una vida más plena. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, si nos vamos a morir todos, Ya. ¿qué miedo podemos tener? Tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa porque nos tenemos que ir a publicidad. Y una vez que vengamos de publicidad, seguimos con esta tertulia que es muy interesante, que tiene muchas cosas que decir, pero volvemos en unos momentos.